Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a introducir el concepto de periodo medio de maduración y vamos a ver cómo se calcula. Supongamos una fábrica que produce coches como BMW. BMW en sus operaciones diarias hace muchas cosas. Por ejemplo, compra materias primas y las almacena. También produce vehículos en las distintas fábricas. Luego transporta los vehículos a los concesionarios y en los concesionarios BMW pues están un tiempo hasta que se venden. Y finalmente cobra el importe a los clientes, que puede ser al contado o puede ser financiando al cabo de un tiempo. Estas operaciones se repiten de forma habitual y se conoce como ciclo de explotación. Una definición más precisa sería esta: conjunto de operaciones que se inicia con la inversión en materia prima para el proceso de producción y que termina con la recuperación de la inversión realizada cuando se cobra la producción vendida. El periodo medio de maduración es la duración en días por término medio del ciclo de explotación y se compone de 4 componentes. La primera sería el periodo medio de almacenamiento, PMA, que es el número de días que por término medio permanecen las materias primas almacenadas. Luego tendríamos el periodo medio de fabricación, que es el número de días que por término medio tarda la empresa en fabricar sus productos. Después tendríamos el periodo medio de ventas, que es el número de días de media que tarda la empresa en vender la producción. Y por último, tenemos el periodo medio de cobro, que es el número de días que tarda la empresa en cobrar de los clientes. Siempre en término medio. La suma de estas 4 componentes me da el periodo medio de maduración. Sería difícil calcular el periodo medio de maduración si tenemos que contar el tiempo que está cada materia prima en el almacén, puesto que en la fabricación de coches hay muchas materias primas, como por ejemplo acero, cristal, plásticos, etcétera, etcétera. El tiempo que tarda en producirse cada componente. Igualmente, en la producción de coches, pues por un lado producimos los motores, por otro lado producimos los chasis, la mecánica, los componentes electrónicos, luego se ensambla todo eso. Finalmente, el tiempo que tarda en venderse cada coche terminado en cada concesionario de todo el mundo. Para facilitar el cálculo del periodo medio de maduración, vamos a ayudarnos de la contabilidad de la empresa. Mirando los saldos de las cuentas podemos hacer este cálculo. Para calcular el periodo medio de almacenamiento necesitamos los siguientes datos. A mayúscula sería el saldo total invertido en materias primas durante un año. Supongamos que es 1.000.000 de euros. Y A minúscula es el saldo medio en materias primas. Es decir, si yo miro cuánto dinero tengo invertido en un momento dado en materias primas y hago la media de ese momento de todos los días del año, pues me da el saldo medio. Supongamos que es 200.000 euros. NA, que es A mayúscula entre A minúscula, es el número de veces que se renuevan las existencias de materias primas. El número de veces que hago pedidos de materias primas. Entonces sería 1.000.000 partido de 200.000, me sale 5 pedidos. Entonces el periodo medio de almacenamiento sería 365 entre NA, es decir, el número de días que están de media las materias primas en el almacén. Si yo hago esa división me sale 73, pues serían 73 días. El periodo medio de fabricación se calcula de la misma manera. Tenemos F, valor total de los productos en curso, F minúscula, saldo medio de los productos en curso, y NF es el número de veces que se renuevan los productos en curso, y es la división de F mayúscula entre F minúscula. Para calcular el periodo medio de fabricación haría 365 entre NF, que es el número de días que están de media los productos en proceso de fabricación. Vamos a verlo con números. Si el valor total de los productos en curso a lo largo de un año es 5 millones y el saldo medio es 500.000, pues entonces los productos en curso se renuevan 10 veces al año, 5 millones entre 500.000, que es 10. Y por lo tanto, el tiempo que tardan en fabricarse esos productos pues serían 365 entre 10, es decir, 36,5 días. Para calcular el periodo medio de ventas seguiremos la misma metodología. Entonces, V mayúscula será el saldo total de los productos puestos en venta durante un año. Ese V mayúscula es a precio de coste. Incluimos en ese precio de coste pues los costes de fabricación y también los costes de transporte, seguros, etcétera, etcétera, de marketing. V minúscula es el saldo medio de los productos puestos en venta y NV es el número de veces que se renuevan los productos puestos en venta. Entonces, el periodo medio de venta será 365 entre NV, que es el número de días que están de media los productos a la venta. Entonces, supongamos que el coste de todos los productos a la venta es de 10 millones de euros. Ya decimos que hemos incluido aquí
no solo los costes de las materias primas y fabricación que venían de antes, sino también los costes de transporte, de ventas, de marketing, etcétera, etcétera. Entonces eso vale 10 millones. Y el saldo medio es 800.000. Entonces NV me queda 10 millones partido de 800.000, que es 12,5. Es decir, los coches se renuevan a la venta 12,5 veces al año. Y por lo tanto, si yo divido 365 entre 12,5, significa que están 29,2 días a la venta, es decir, aproximadamente un mes. Para calcular el periodo medio de cobro necesitamos los siguientes datos. C sería el saldo total anual que los clientes tienen conmigo, C minúscula el saldo medio de los clientes, y NC es el número de veces que se renueva el saldo de los clientes. El periodo medio de cobro se calcula dividiendo 365 entre el número de veces que se renueva el saldo de los clientes y me obtengo el número de días promedio que tardo en cobrar del cliente. Ahora bien, supongamos que el saldo total anual de los clientes es 15 millones y el saldo medio es 1.500.000. Por lo tanto, NC sería la división de estos dos y sale 10 y tardaría 36,5 días en cobrar del cliente. Para calcular el periodo medio de maduración sumamos las cuatro componentes y obtengo una cantidad total de 175,2 días. Es decir, el periodo medio de maduración dura 175,2 días, que es el tiempo promedio que pasa desde que se compran las materias primas hasta que se cobra el producto terminado. Algunas observaciones importantes que tenemos que tener en cuenta. En ocasiones, para calcular el periodo medio de maduración se utiliza un año de 360 días en lugar de 365. Los saldos totales de las cuentas de materias primas, productos en curso, productos terminados y valor de las ventas son crecientes o deben ser crecientes. Vamos a ver con un ejemplo. Si el saldo total, el dinero que me he gastado yo en materias primas es 1.000.000 de euros y yo pongo esas materias primas a fabricar algo, a fabricar coches, por ejemplo, entonces el coche que estoy fabricando, o el conjunto de coches que estoy fabricando, incorporan el coste de las materias primas, que es 1.000.000 de euros, más otros costes de salarios de los operarios, de la maquinaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el saldo total de los productos en curso será mayor que el saldo total de las materias primas. Al mismo tiempo, después de fabricar los coches, los tengo que transportar y a los concesionarios para venderlos, etcétera, etcétera. Tengo que gastar dinero en publicidad, en marketing, salarios de los vendedores, alquiler de los locales, etcétera, etcétera. Entonces aumenta el valor total de los coches puestos a la venta. Imaginamos que pasemos de 5 millones a 10 millones. Por último, a este valor le tengo que añadir el margen comercial, el margen de beneficio que quiero ganar por cada coche. Supongamos que lo que yo acabo vendiendo a los clientes son 15 millones de euros. Como vemos, A, F, V y C van aumentando en cada paso del ciclo de explotación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos puede ayudar a identificar las cantidades cuando yo estoy haciendo los ejercicios de periodo medio de maduración. Algunas otras observaciones importantes serían las siguientes. El periodo medio de maduración indica la duración del ciclo de explotación, pero cuando yo adquiero materias primas a mis proveedores, puedo pagarles al cabo del tiempo, es decir, puedo dilatar el pago. Por ejemplo, yo el 1 de enero de 2020 adquiero 100.000 euros de materias primas y sin embargo las voy a pagar el 1 de junio de 2020. Es decir, han pasado 6 meses desde que adquiero las materias primas hasta que pago. La empresa no está invirtiendo dinero, no está poniendo dinero de su bolsillo hasta el 1 de junio, pero sin embargo, cuando yo encargo la mercancía, se inicia el periodo medio de almacenamiento. Yo encargo la mercancía llega y el periodo medio de almacenamiento ya comienza. Sin embargo, al aplazar el pago al proveedor, la cantidad de dinero que pongo, el contador ahí todavía está cero hasta que yo pago al proveedor. Entonces, cuando esto ocurre, dividimos el periodo medio de maduración en dos términos. Uno sería el periodo medio de maduración económico, que es el tiempo que dura el ciclo de explotación propiamente dicho, desde que compro la materia prima hasta que cobro. Y lo hemos calculado como hemos visto. Sin embargo, el periodo de maduración financiero sería el tiempo que transcurre desde que realizo los pagos por materias primas hasta que recibo los ingresos por las ventas. Es decir, el tiempo que transcurre hasta que recupero el dinero físicamente. Esto es importante y además es lo más común porque normalmente se suele aplazar los pagos a los proveedores. Por lo tanto, cuando calculamos el periodo medio de maduración, en realidad vamos a calcular dos cosas. Será el periodo de maduración económico, que se calcula como hemos dicho hasta ahora,
y el periodo de maduración financiero, que vamos a explicar ahora cómo se calcula. Entonces, como hemos visto, es el periodo de tiempo que transcurre hasta que recuperamos el dinero, y para calcularlo hacemos periodo de maduración económico menos periodo medio de pago. ¿Y qué es el periodo medio de pago? Pues el periodo medio de pago es el tiempo en término medio que tardo en pagar a mis proveedores, y se calcula con la misma metodología que hemos hecho antes. Supongamos que el saldo que yo tengo con mis proveedores es 1.200.000 euros y que el saldo medio con mis proveedores es 400.000 euros. Es decir, renuevo el saldo con mis proveedores 3 veces al año. NP sería el número de veces al año que renuevo el crédito con mis proveedores. Entonces el periodo medio de pago sería 365 entre 3, es decir, 121,67 días. Entonces el periodo medio de maduración financiero lo voy a calcular como periodo medio de maduración económico menos periodo medio de pago. Es decir, 175,2 menos 121,67, 53,53 días. Aproximadamente 54. Es decir, el ciclo de explotación, el tiempo que tarda en fabricarse todo, desde que compro las materias primas hasta que vendo y cobro el producto, es 175 días. Pero recupero yo mis inversiones, yo pongo el dinero y lo recupero en 54 días aproximadamente. A las empresas les interesa cortar el periodo de maduración económico y el periodo de maduración financiero, porque si la empresa recupera antes el dinero es capaz de reinvertirlo más rápido. Disminuyen las necesidades de capital, disminuye el dinero que tengo que pedir prestado al banco y aumenta la rentabilidad. Vamos a verlo esto con un ejemplo muy simple. Si yo tengo 1 euro y al final del ciclo de explotación consigo transformarlo en 2 euros, y eso tardo en hacerlo, el periodo de maduración financiero sería 365 días, es decir, un año, pues al cabo del año yo paso de tener 1 euro a tener 2. Sin embargo, si consigo reducir el periodo de maduración financiero a la mitad, es decir, a 182 días, entonces ¿qué ocurre durante un año? Pues ocurre lo siguiente. En la primera mitad del año mi euro se convierte en 2 euros y en la segunda mitad del año cada euro que he recuperado lo convierto en 2 euros, es decir, obtengo 4. Con lo cual, al cabo de un año he pasado de tener 1 euro a tener 4, simplemente reduciendo el periodo de maduración financiero. Entonces, esta reducción es muy importante porque al cabo del año consigo duplicar la rentabilidad. En las empresas comerciales las cosas son un poquito distintas. Las empresas comerciales se dedican a la compraventa de productos sin fabricarlos. Entonces, la fórmula del periodo medio de maduración económico, que tiene 4 componentes, ya no tiene tanto sentido, porque no tienen materias primas y por lo tanto no tienen periodo medio de almacenamiento de materias primas, y no tienen procesos productivos, no fabrican nada, con lo cual tampoco tienen periodo medio de fabricación. Solo tienen periodo medio de venta y periodo medio de cobro. Entonces, así calcularemos el periodo medio de maduración económico. Y el periodo medio de maduración financiero se calcula igual, es periodo medio de maduración económico menos periodo medio de pago. Es mucho más simple calcularlo en empresas comerciales. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha resultado útil y te ha gustado, te rogaría que le dieras al like, y si pinchas aquí puedes suscribirte a mi canal donde verás otros vídeos de economía de la empresa. Muchas gracias, chao chao.